Bienvenidos al segundo programa de Bufic Talks. Como siempre, tenemos con nosotros a David Domínguez, Sergio Pané, David Cabrera, que nos van a contar las noticias de la semana. Para empezar, el PIB de la eurozona crece un 12,5% en el tercer trimestre, una décima menos de lo esperado. La oficina ha rebajado de nuevo su estimación. En la previsión consideraba que el PIB había crecido un 12,7%, que luego lo rebajó al 12,6% y finalmente, el martes, el ajuste fue hasta el 12,5%. Esto es una bastante mala noticia para empezar la semana. La segunda noticia de la semana se basa en que el INE desmonta los datos del gobierno y computa 45.684 muertes por coronavirus hasta mayo. Según publicó hoy el INE, que computa tanto los casos identificados como los sospechosos, hasta el 31 de mayo el Ejecutivo daba constancia de 27.127 fallecidos, tal y como se publicó en el informe el 1 de junio. El INE incrementa en 18.557 personas los muertos por el virus en este periodo. Siguiente noticia. El Banco Central Europeo ofrece nuevas ayudas frente a la pandemia. Este jueves, el Banco Central Europeo implementó nuevas medidas de ayuda ante la actual crisis del COVID-19. Estas ayudas incluyen nuevas inyecciones de liquidez a largo plazo por la banca y también una ampliación del programa de compra de deuda contra la pandemia. Para terminar la semana, ayer la Unión Europea nos dio una gran noticia, y es que el Pacto de Energía Renovable sigue en pie. Ayer, día viernes 11 de diciembre del 2020, la Unión Europea alcanzó un acuerdo para reducir las emisiones un 55% en 2030. Eso sí, hay ciertos problemas, y es que hay 3 países de la Unión Europea, los cuales son dependientes del carbón, que les ha sentado muy mal esta noticia. También es importante destacar que una tercera parte del presupuesto de la recuperación contra el COVID ha de ser destinada directamente a las energías renovables, en sectores como energía, transporte o movilidad. Y vamos a hablar de un tema importante, y es el legado. ¿Qué legado va a dejar la Unión Europea después del 2030? Que va a ser cuando apliquen estas restricciones. Y es que Europa está intentando implementar unas normativas para las cuales nosotros, como ciudadanos, podamos vivir tranquilamente y sin preocuparnos por nuestra salud en los próximos 50-60 años. Ya que, como todos sabéis, el cambio climático al final va a llegar. Y no es una cosa que es mentira, es una cosa que está pasando, que se están derritiendo los polos y la cosa está bastante mal. Por eso Angela Merkel está intentando crear un legado, ya que ella lo que quiere es implementar unas normativas que, si se siguen, cambiarán el curso de Europa y probablemente del mundo existente. ¿Qué pensáis vosotros, David Cabrera? Bueno, sí, ¿no? Hemos visto que después de una noche entera de negociaciones en la Unión Europea hemos visto que no ha llegado muy bien esta noticia en general. Por ejemplo, Greta Thunberg critica las promesas vacías 5 años después del Acuerdo de París sobre el clima, ¿no? Estamos viendo cómo esta pequeña adolescente con muy poca edad se está involucrando mucho en el tema que es muy importante para el futuro de todos. Según su opinión, se fijan objetivos lejanos y muy hipotéticos. ¿Qué opinas, David Domínguez? Hombre, respecto al tema de Greta Thunberg y del legado, creo que poco se habla o poco es la gente consciente de cómo los jóvenes de hoy en día están muy concienciados en este tipo de temas. No, porque nosotros vamos a vivir, no como otra gente. Sí, los políticos de ahora, ¿qué quieres que te digan? 20 años ya no van a estar. Y lo digo como una cosa buena, ¿eh? Lo digo como una cosa buena. Es ilógico que, o sea, a ver, está muy bien lo que hace, está muy bien que diga, bueno, hemos de usar menos el avión, hemos de usar más energías renovables, pero seamos realistas. Si un empresario tiene una reunión mañana en Nueva York, que mueve millones, sus propuestas, las propuestas de Greta son inútiles, básicamente, porque no se pueden adaptar a la realidad. Tal y como estamos viviendo ahora mismo, las propuestas de Greta son realmente inútiles. Por eso necesitamos gente, como por ejemplo, David, tú lo sabrás, hay un emprendedor muy joven que, para salvar el cambio climático, lo que está haciendo es crear unas máquinas que van por el mar y recogen plástico. ¿Tú te acuerdas de su nombre? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo sabes? No me acuerdo el nombre, pero ahora lo busco por internet. Adrián, ¿puedes buscar tú de mientras? No lo sé si es brasileño. Adrián, ¿puedes buscarlo? Así. ¿Qué recoge plásticos? Sí, tiene unas máquinas enormes que van por el mar y recogen lo que se llama el país del plástico, que está entre el mar Atlántico, diría. Es que luego tampoco lo que nos imponen en supermercados donde todo el mundo va a comprar es que no ponen de su parte, por decirlo de una manera. Si tú tienes que comprar una fruta, como no vayas tú con la bolsa de tela tuya, que la mayoría de gente no tiene, usas plástico que son 2 horas la vida de ese plástico y después va a la basura. Para volver al tema inicial, y es que, ¿cuál es la credibilidad que tiene Europa? Porque, como todos sabéis, Europa tiene muchas normas, tiene muchas cosas así, pero realmente el Acuerdo de París se rompió como si nada, como si no existiera.
¿Qué credibilidad tiene este nuevo acuerdo? ¿Qué pensáis vosotros, David? Yo creo que es todo dar una buena imagen, porque dan fechas muy a largo plazo y lo que se tiene que hacer es imponer ya normativas. ¿Qué crees? ¿Que es papel mojado o qué? Puede ser una cortina de humo para decir, sí, vamos a hacer, todo el mundo súper bien, pero como dice Greta, son objetivos muy lejanos y hipotéticos. Al final, no solo con normativa. Una pregunta, el país que más contamina es China, Ya, pero aquí nos ponemos un tema muy complicado. Y es que, vale, China está contaminando mucho ahora, pero ¿y todo lo que ha contaminado Estados Unidos en los últimos 50 años? También. No, pero que no digo por eso. Digo que para detener un poco ese impacto que tiene el medio ambiente deberíamos dejar de comprar tantos productos a China, y eso yo creo que no es posible. También hay que ver Y a India también y... India también, sí. Sobre todo la industria textil, la industria cárnica también contamina un montón. Brasil, las emisiones han bajado un 7%, según un estudio que he leído antes. Entonces... Hola, buenas a todos, que yo no me he presentado todavía. Me parece súper interesante el tema, no sé si me oye bien, pero fijaos que lo que acaba de decir, que me parece súper curioso, es que para reducir las emisiones deberíamos no demandar tantos productos a China, que es básicamente declararle una guerra comercial o una guerra del siglo XXI a día de hoy. Es un poco fuerte, ¿no? El tema del... Yo creo que no es comparable. Las emisiones que tenía Estados Unidos hace 50 años con las que tenemos ahora, no sabemos lo que sabemos ahora, no hay las posibilidades de tratar de reducir esas emisiones como las que había hace 50 años, entonces yo creo que no es comparable ahora mismo, ¿no? Bueno, ya que todo nuestro invitado, David, por favor, presenta a Sergio. Sí, justo iba a aprovechar, pero mira, se ha colado y ya me va bien para presentarlo. Con nosotros hemos traído hoy a nuestro primer invitado, Sergio Suárez. ¿Querrías hacerte una pequeña introducción de ti mismo? Sí, lo siento, que creo que me he metido ahí. Me pareció muy interesante el tema de... Me estoy rompiendo los esquemas, pero no hay ningún problema. Lo siento mucho, es que me pareció muy interesante el... Bueno, pues yo soy Sergio Suárez. Yo llevo viviendo 2 años en Madrid, tengo 26 años y yo he estudiado una carrera de Ingeniería de Minas y Recursos Energéticos en León, en la Universidad de León. Hice un máster allí y luego, pues bueno, salió la oportunidad de meterme en el mercado fotovoltaico y acabé trabajando en una empresa que se llama Enertis, que es un asesor técnico. Yo trabajo en un departamento que se llama Servicios Técnicos, o sea, estamos en el laboratorio, junto a control de calidad en fábricas en China. Nosotros estamos aquí dando asesoramiento técnico a nivel europeo. Y bueno, y en principio llevamos aquí 2 años y medio y la verdad es que estamos siguiendo el nuevo boom de la fotovoltaica de nuevo. Eduardo estuvo también, que es un compañero que vendrá ahora, ha estado también muy metido en este tema de solar casi desde el principio que hemos podido acceder al mercado laboral y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tanto a nivel de dinero, que al final es bueno porque se impulsa todo este sector, como a nivel de renovables, ¿no? Hay un punch ahora muy fuerte con el tema de las renovables, de la energía limpia y verde, y la verdad es que estoy súper contento. Todos nos alegramos de eso. Jolín, ya iba siendo hora. Es verdad, sí, ya iba siendo hora. Porque una pregunta, a ver, antes habéis comentado que lleva siendo hora de aplicar las normativas y tal, pero en plan de manera efectiva, ¿no? Como lo están haciendo ahora, que están diciendo de hacer cosas, pero luego nunca las hacen. Claro, otra manera, aparte de la normativa, para reducir todas estas emisiones, ¿no sería también mejorar la tecnología? Pregunto, yo pongo el tema sobre la mesa. ¿Qué os parecería? Aquí no entra el tema del almacenaje energético, eso, básicamente. Sí. Almacenamiento. A ver, yo creo que aquí, por eso digo que es importante el tema de los números, ¿no? Porque al final la tecnología y la innovación científica van por un lado y luego el mercado y el funcionamiento a nivel normal va por otro. Al final lo que mueve el día a día es la economía. Y la fotovoltaica lleva muchísimos años teniendo una viabilidad técnica y una viabilidad no económica, ¿no? Porque hacía falta apoyo, pero precisamente es esto último, o sea, la falta de viabilidad económica, porque había una escala a nivel masivo de producción,
hacía que fuera imposible implantarla. Es cuando ha habido algún pequeño avance y alguien se ha metido en el mercado y ha empezado a reducir costes por elevar la cantidad de producción y demás, cuando ha empezado a caer en picado los costes de este tipo de tecnología, y ahora está en todas las partes, al menos hablando yo de lo que conozco, que es el sector de energía fotovoltaica. ¿No? Vale, y ahora déjame hacerte una pregunta. Déjame una pregunta que creo que es bastante importante, y es que estamos hablando de que ahora mismo la energía solar y fotovoltaica, más bien dicho, es viable. Pero, ¿por qué no es más viable la energía nuclear? Es decir, sabemos que es una energía que es súper fácil de producir, que aunque la inversión sea muy grande, los resultados son enormes, y lo hemos visto, y que solo tiene un pequeño inconveniente que es energía nuclear, básicamente, que puede dejar unos residuos muy peligrosos. Pero, ¿no sería un buen paso empezar a implementar mucho más de energía nuclear para después poder implementar la solar y la de viento? Más que nada porque, sinceramente, la cosa va tan lenta que nos cargamos el planeta antes. Aquí la respuesta, o al menos lo que yo te puedo dar, si no tiene nadie más una opinión ahora mismo para darla, antes de que suelte la chapa, es que depende del punto de referencia. ¿Desde qué punto de referencia lo estás situando? ¿Desde alguien que se preocupe por el medio ambiente? ¿Desde alguien que se preocupe por la estabilidad del sistema eléctrico y que lo que estás implantando sea progresivo y que poco a poco funcione? O desde, por ejemplo, a nivel empresarial, yo tengo una empresa y me monto una empresa de paneles solares. Porque lo que quiero decir es, por ejemplo, hay un término que se utiliza en solar, que ha aparecido mucho últimamente, que se llama LCOE, ¿no? Level Cost of Energy. Te dice el precio que te supone producir energía. Es decir, una tecnología que sea muy barata para producir una misma cantidad de energía tendrá un LCOE más bajo. La energía fotovoltaica desde el año pasado se ha convertido en la energía, estaba a la par casi con la eólica, pero ahora a día de hoy se ha convertido ya y sigue bajando en la energía más barata para producir energía del mundo. Entonces, al ser renovable, desde el punto de vista de una empresa que fabrica módulos solares o de que se preocupa por el medio ambiente, yo podría decirte, claro, pues ahora la fotovoltaica, como es la más barata y es la que menos emisiones produce, etcétera, 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 sería lo máximo esto, ¿no? Sin embargo, hay más cosas a tener en cuenta. Cuando dices la energía más barata, ¿tienes en cuenta la inversión inicial? Estoy hablando a nivel de todo el coste que te supone comprar los módulos, la infraestructura, el mantenimiento y demás. Vale. Entonces sí, es de las más baratas, ¿vale? El tema es que al final no nos podemos solo... El sistema eléctrico es un sistema súper complicado y que no solo nos tiene que importar, pongo una planta, produzco y me emite emisiones y genero electricidad. También hay más factores, por ejemplo, que todas estas plantas que estás colocando, ¿vale?, tengan cabida en el mercado eléctrico, haya líneas eléctricas para poder mandar la electricidad, que den disponibilidad, porque todo el mundo quiere tener electricidad 100% en cualquier hora y en cualquier momento y no quiere que haya un apagón de luz. Lo que hemos estado viendo estos últimos años con el boom de energías renovables es que, claro, han reducido el precio idealmente de la energía, nuestras facturas, pero que el servicio de ajustes en las facturas eléctricas ha subido, porque a medida que se instala más renovable hay que instalar obligatoriamente, por ejemplo, ciclos combinados para que estén rodando, aunque no viertan a la red, estén rodando preparados para verter electricidad si, por ejemplo, de repente el sol se va o el viento se va. Entonces, claro... Perdónanos sobre lo que significa, pero ¿qué es un ciclo combinado? Un ciclo combinado es una central como una térmica. Una térmica quema carbón, pues un ciclo combinado pues quema gas natural, por ejemplo, que es bastante más limpio que el carbón, pero que al final sigue siendo algo que funciona con combustibles fósiles, ¿vale? Sí que es verdad que se ha hablado mucho de que el almacenamiento en baterías puede absorber electricidad y darla en cualquier momento, como hacen los ciclos combinados, y eliminarlas del mapa. Pero a día de hoy lo que hay que garantizar es que no haya un apagón en toda España. Y eso solo puedes garantizar si de repente ciertas plantas renovables dejan de dar porque deja de haber luz y deja de haber viento. Algo cercano a esa zona tiene que empezar a suministrar a los 30 segundos de que haya una caída de energía electricidad, y eso generalmente lo da el servicio de ajustes, lo que pagamos todos porque haya centrales de ciclos combinados rodantes que estén preparadas, o sea, estén quemando gas, preparadas para entrar en cualquier momento a producir electricidad.
Entonces quiero decir, o sea, depende de desde qué punto de vista lo mires, el tema de las emisiones y demás, tienes que tener en cuenta que hay más factores, no solo las plantas, sino que también hay que garantizar que el sistema eléctrico sea estable y funcione y vaya creciendo poco a poco, o más cosas. Lo que dices de la renovable, lógicamente sí. Supongo que es un tema muy, muy complicado que estamos intentando tratar aquí lo más concisamente posible. Pero bueno, perdón que te corte, pero hemos de dar la bienvenida a nuestro otro invitado, el señor Eduardo Álvarez. Hola, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Lo mismo que le he dicho a tu compañero Sergio, ¿puedes hacernos una pequeña presentación de quién eres, qué trabajas, qué haces con tu día a día? Perfecto, genial, de acuerdo. Pues mira, yo soy un joven de 27 años, actualmente vivo en Madrid, yo soy ingeniero energético, estudié en la Universidad de León y bueno, pues actualmente trabajo en el sector fotovoltaico, que la verdad es que es un sector en gran desarrollo, ¿no? Actualmente. Sí. Y bueno, pues ahora mismo estoy desarrollando proyectos de energía tanto fotovoltaica como eólica en España. Ya que estáis los dos aquí, mi compañero David os quería introducir un tema bastante interesante. David, ¿lo quieres introducir tú, la curva del plato? Sí, bueno, en plan, como prefieran ellos. A ver, yo vi un vídeo hace relativamente poco. Yo vi un vídeo. Sí, no. Son estas cosas que tampoco te las planteas y de repente te aparece un vídeo en YouTube, te parece interesante, lo ves y dices, hostia, qué interesante, ¿no? El tema de la curva de Pato. Si no tengo entendido mal, como un problema que deriva o que tiene un challenge que tiene la energía solar, que es como que justamente por la tarde, hacia la noche, que es cuando el sol empieza a irse, es como cuando más se empieza a disparar la demanda de electricidad. Entonces eso supone un problema. Bueno, si queréis exponerlo vosotros, que seguramente sabréis 1000 veces más que yo. Sí, bueno, si quieres, Sergio, comento yo un poquito. No, sí, yo creo que te toca a ti, que yo ya les he dado una bueno. Vale. Parte de esto es lo que ha dicho Sergio anteriormente, ¿o me equivoco? Claro, está todo ligado al final, ¿no? Sí, al final todo lo mismo. Vale. No sé lo que ha comentado Sergio, pero sí, básicamente hay un problema importante en la curva de demanda y en la sociedad, ¿no? humana, digamos, y es que al final el pico de consumo es pues más por la tarde-noche, y el pico de generación de la curva de generación energética por el recurso solar, ¿no? Pues es al mediodía, ¿no? El máximo, digamos, y es una curva que pues bueno, va subiendo desde que amanece el horario solar, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, hay puntos clave como el almacenamiento, sobre todo, el abaratamiento del almacenamiento y la interconexión entre países, así como la complementación con otras fuentes renovables, claro. Y es hacia donde vamos ahora mismo. Por lo menos yo en la empresa que estoy trabajando vamos hacia un sistema de hibridación eólica fotovoltaica con almacenamiento y más interconexión entre países. ¿Podría coexistir con las energías fósiles? Mi apuesta a medio largo plazo es que las fósiles van a desaparecer, evidentemente. Por lo menos a efectos de generación de energía eléctrica, claro. Luego ya el carbón se utiliza para otras cosas, el petróleo para otras cosas, pero en cuanto a fósiles, seguro. La nuclear, tengo más dudas. Sí que España me parece que tiene un plan para cerrar todas las nucleares en 2035. Sí, me parece, igual me equivoco. Era 2000... También es un tema de equilibrio entre estabilidad y seguridad de suministro y calidad de suministro y, digamos, efectos medioambientales, niveles de precios. Entonces, en ese sentido, la nuclear, pues evidentemente sabemos que tiene un problema gordo, que ya me imagino que Sergio en estos temas creo que sabe más, Sergio, a niveles pues, de energía nuclear y de residuos. Pero bueno, también lo positivo que tiene es que es una fuente muy estable, que está todo el año conectada, por decirlo así, que suministra potencia de forma estable y constante, y como base del sistema eléctrico, pues es muy positivo. Una preguntita. Antes, en las noticias destacadas, hemos sabido que ayer la Unión Europea alcanzó un acuerdo para que se reduzcan las emisiones un 55% en 2030. Pero hay 3 países, como que son Polonia, Hungría y República Checa, que son extremadamente dependientes del carbón. Entonces, en estos países, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría implantar energía solar o tiene algún condicionante que no sabemos, la gente de a pie? Bueno, mira, yo precisamente tengo un amigo en Polonia que está viviendo allí y bueno, Polonia sí que históricamente ha sido un país con muchísimo consumo de carbón, ¿vale? Junto con Alemania también, porque tienen mucha minería allí del carbón.
Y bueno, al final, pues mi filosofía un poco, ¿no? Y yo creo que lo más inteligente es que, pues bueno, cada país al final aproveche sus recursos. Evidentemente en Polonia, en Noruega, en Dinamarca hay muchísimo menos recurso solar que en España, por suerte para nosotros, pero bueno, también tienen otras cosas, ¿no? Al final tiene que potenciar pues todo el recurso eólico que puedan tener, aprovecharlo en los mejores sitios, la energía hidroeléctrica que puedan tener también aprovecharla, y si no, luego, si su consumo, su demanda de energía es mayor que su generación, pues lo que tendrán que hacer al final es comprar energía a otros países. Y al final, que haya un sistema europeo interconectado con mucha energía renovable, lo que debería hacer es, con una buena legislación, que también es un punto clave ahí, es bajar el precio. Que no te importe comprarle a otros países, pero a un precio barato. Porque si tú no tienes suficientes fuentes sostenibles, digamos... Claro, yo tenía una pregunta para Sergio y Eduardo, que es una pregunta más como... Para mí, para los espectadores, más por curiosidad, que es ¿cuánto costaría montar un sistema de placas fotovoltaicas, joder, para, no sé, para distribuir a una Barcelona o a un Madrid? ¿Cuánto podría costar? Para distribuir a una ciudad entera. Sí. ¿No? Bueno, a ver, yo creo que de tema de números controla más Edu aquí en este tema, ¿no? Porque sí que ha tocado más temas de consultoría y demás, pero, o sea, a mí me parece que el autoconsumo a día de hoy sin almacenamiento es inviable. O sea, no puedes, o sea, no puedes garantizar electricidad precisamente porque solo con fotovoltaica hay consumo todavía por la noche. Y el almacenamiento lo que va a hacer es disparar el precio seguramente. Entonces estábamos hablando de que podrías mirar a ver la cantidad de fotovoltaica que podrías instalar en España para subsistir a una ciudad. Eso sí se podría hacer, por ejemplo, un cálculo fácil. Pero instalar placas en Barcelona para subsistir, para dar electricidad a Barcelona me parece complicado. O sea, al menos hacer el cálculo, ¿vale? Sí, al final, por ejemplo, hay estudios muy interesantes a efectos de autoconsumo, ¿no? Porque, por ejemplo, en energía fotovoltaica, como es una energía que es muy modulable, puedes hacerlo tanto a pequeña escala como a gran escala, ¿no? Y actualmente en España y en el mundo se están haciendo las dos versiones, ¿no? La versión de grandes parques fotovoltaicos a gran escala, con océanos y océanos de placas, o de módulos, ¿no? El nombre técnico. Y también autoconsumo, ¿no? Que autoconsumo sería, pues, cada uno en su propia casa, en tu vivienda unifamiliar, en una nave industrial, sobre todo en naves industriales, porque ahí sí que la generación coincide más o menos con la demanda en nivel horario, ¿no? No como en las casas, que bueno, pues entonces al final, como decía, hay estudios muy interesantes del potencial que tiene el autoconsumo en este caso, de si todas las viviendas de Madrid o todas las viviendas en las que potencialmente se pueden instalar pequeñas instalaciones de autoconsumo, pues se hicieran, ¿no? Al final, pues todo eso reduce la demanda de la red y son necesarias menos plantas, digamos, fuera de las ciudades, ¿no? En ese sentido. Pero sí que al final, pues a medio plazo siguen siendo necesarias las grandes centrales, ¿no? Fuera de las ciudades y el hecho, y yo creo que terrenos, digamos, hay de sobra. O sea, creo que el problema del área del bueno, pues evidentemente en este caso la energía solar, que es un poco la protagonista de los últimos años, ocupa mucho más espacio que, por ejemplo, una central nuclear, ¿no? O una central térmica o de gas o eólica. Y claro, bueno, hay una pregunta. ¿Sí? Hablando de terrenos, tengo aquí unas estadísticas sobre la distribución de la energía solar fotovoltaica en España en 2019 por comunidad autónoma. Y observo que Castilla-La Mancha es pionera en esta lista, seguida Andalucía, Extremadura, región de Murcia. ¿Tú crees que esto se debe a que estas comunidades autónomas tienen más espacios, por decirlo de una manera, para instalar este tipo de estructuras? Yo creo que es por una razón clave, que es básicamente el recurso solar. Evidentemente, en esas zonas que has dicho, que son las zonas del sur de España, hay bastante más recurso solar que en el norte, ¿vale? Como todos sabemos. y entonces eso hace que a un módulo fotovoltaico instalado allí genere más energía anual que un módulo fotovoltaico instalado en Galicia, en Asturias, en Burgos o en Bilbao, ¿no? Entonces, eso hace mucho más atractivas las inversiones en este tipo de plantas y por eso se está instalando más allí. Que haya más terreno o no, ahora mismo no te lo sabría decir. Pero evidentemente, pues Castilla-La Mancha y Andalucía, pues bueno, son comunidades autónomas con mucho área, ¿no? Muy grandes. Y bueno, y también hay terreno.
Sí, bueno, eso también Castilla y León, ¿no? Y luego hay muchos terrenos que se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, pues eso, yo hace como un mes y medio estuve de un viaje de trabajo en Almería y sí que yo también me estoy dedicando a temas de buscar terrenos, de compra de terrenos, de tal. Y en Almería, por ejemplo, hay una zona muy famosa que es del mar de plástico, ¿no? De todo el tema de los invernaderos, que al final es como la huerta de Europa, ¿no? En ese sentido. Tanto Almería como igual Murcia, ¿no? Etcétera. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que es más, la razón principal es más el recurso que el que haya más área. Porque yo creo que área en toda España hay ahora mismo. Área, digamos, libre de decir, de poder instalar un parque solar con un terreno medianamente llano, Una cosa, en suelo rústico. Sí. Perdón, continúa. Yo iba a dar la puntilla a este tema, porque quizás ya es complicarlo mucho, ¿no? Pero bueno, que al final también hay que tener en cuenta que a medida que se han instalado las plantas solares, como muy bien dice Edu, pues tú al final buscas una planta donde haya un recurso solar importante, ¿no? Pero a medida que se han producido más y más plantas, ahora estamos viendo que los factores limitantes son otros, como los puntos de conexión. Es decir, ahora llega un momento que hay un boom de producción de plantas tan elevado que los puntos de acceso a la línea de media y de alta tensión que puede permitir red eléctrica están muy limitados, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que ahora las plantas también van un poco por reserva de estos puntos de conexión a la red, porque si tú no te puedes conectar y no puedes vertir, da igual que tengas buen recurso, da igual que tengas buenas características en el terreno, que al final no puedes, ¿no? Entonces está dando lugar también a que mucha situacionalidad de las plantas están en lugares de aprovechamiento o plantas que han cerrado o generalmente zonas donde hay bastante recurso industrial. Yo me acuerdo que se ha montado muchísimo movimiento ahí en Zaragoza con casi un complejo de casi medio gigavatio de solar este año, y es debido a que por ahí también hay centrales de ciclo combinado, térmica, y se está utilizando o se está aprovechando esas líneas para conectarse. Zaragoza quizás no es el mejor sitio para como recurso, pero es un buen sitio porque tienes facilidad para tener un punto de acceso y verter a la red. Perdona, Entonces, para bueno, hilar con todo este tema, una preguntita, y es un tema que mucha gente de mi edad, de nuestra edad, y se baraja y quiere preguntaros a vosotros, y es que ¿España puede ser potencia mundial en energías renovables, sí o no? Y si es que sí, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir para lograr este objetivo? Y aquí Tanto también... Eduardo como Sergio, uno de los dos. Sí, muy interesante la pregunta, ¿eh? Hombre, mi respuesta rápida seguramente sería sí, ¿vale? España en el año 2008, hace 12 años, tuvo lo que se llama el boom fotovoltaico que hubo en España, ¿vale? Por un tema principalmente legislativo, y es que el gobierno de la época de Zapatero puso unas primas súper altas, ¿no? Muy elevadas, de unos 40 céntimos por kilovatio hora generado. Entonces, esas primas lo que hicieron fue atraer un gran número de inversores internacionales y nacionales, incluso gente que no sabía desarrollar ni instalar ni nada de ingeniería respecto a la energía solar, ¿vale? Pero simplemente vieron una rentabilidad brutal y se metieron, incluso pidiendo préstamos a bancos. Entonces, ¿qué pasó luego? Que el gobierno de Rajoy, que es el que vino después, cortó... Impuesto al sol. Sí, no, el impuesto al sol es otra cosa, ¿vale? Yo estoy hablando de hace 12 años. Esto era básicamente unas primas, un dinero que el gobierno se comprometía a pagar a los desarrolladores de plantas solares en el año 2008, ¿eh? Y básicamente era una forma de desarrollar la energía solar en España y las energías renovables. Entonces, como incentivo estaba muy bien, pero digamos que se pasaron de frenada. El gobierno de Zapatero puso unas primas ridículamente elevadas porque todo ese dinero le pagábamos los españoles, porque obviamente viene de los impuestos, ¿no? Y luego, digamos que Rajoy, en ese sentido, el gobierno de Rajoy vio que era una locura, porque lo era, y lo quitó de golpe, con efecto retroactivo, además, ¿vale? Que eso es inseguridad jurídica brutal para un país encima en Europa. Entonces, lo que pasó fue pues una crisis, ¿no? Una crisis, además mucha gente, no digo que se arruinó, pero casi, porque tenía préstamos en bancos que no podía pagar porque ya no recibía esas primas con las que había calculado su estudio económico, ¿vale? De la planta solar o de lo que sea. Entonces, pues vinieron prácticamente 10 años de parón. De que mientras en el resto del mundo, en países como Chile, China, India, Estados Unidos, se estaban siguiendo desarrollando la energía solar, en España estuvimos 10 años, pero congelados totalmente, ¿vale? Prácticamente pues hasta el año, no sé, 2016, 17, 18, por ahí, 17, 18. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta,
en ese año, en el año 2018, en el 2008, perdón, fuimos protagonistas mundiales a nivel de potencia instalada y potencia fotovoltaica desarrollada en el mundo, ¿no? En cantidad, digamos, de megavatios. Evidentemente, España es un país más pequeño que países como Estados Unidos, como China, entonces no sería justo hacer una comparativa a nivel de potencia instalada, es decir, número de plantas, ¿no? Pero yo creo que con el recurso que tenemos, ¿vale? Tanto fotovoltaico como eólico, y con la tecnología que tenemos, que España realmente ha sido pionera en investigación, en doctores y en ingenieros fotovoltaicos, que es un poco lo que yo más... igual me centro mucho en fotovoltaica, pero es que como tengo un máster en fotovoltaica... Pero bueno, en energía eólica también, entiendo, ¿eh? Y la energía eólica, digamos que maduró antes, ¿no? Que la fotovoltaica. Pero el potencial es mucho mayor el de la fotovoltaica a nivel mundial. Y una cosa, ¿sí? También pasando un poco a... En plan, ya pasamos de macro instalaciones, pasando ya a lo que podría ser de uso más autónomo, o bueno, autónomo, para un simple edificio, las placas solares que puede tener un edificio y tal. ¿Vosotros qué pensáis? O sea, ¿qué pensáis? ¿Sería viable aplicar o remodelar edificios actuales de una ciudad, por ejemplo Madrid? ¿Sería viable remodelarlos para que utilicen energías renovables o se tendría que tirar abajo el edificio y reconstruirlo de nuevo, pero reconstruirlo en plan centrado a que sea sostenible? A ver, yo creo que aquí hay dos términos. Lo que ha estado hablando Eduardo, que son plantas de gran envergadura, que se llama utility scale generalmente, ¿no? Que son plantas industriales de megas y megas. Y luego cosas centradas al autoconsumo o residencial. Residencial se llama BIPV, que es fotovoltaica integrada a la construcción, ¿no? Entonces, el autoconsumo y la fotovoltaica integrada a la construcción es algo muy novedoso, de hace poquito. Los materiales que se utilizan son tecnología que de momento está arrancando, porque suelen ser módulos orgánicos o suelen ser módulos que tienen algún tipo de componente también estética. Estamos viendo algunos que dejan pasar luz verde, etcétera, ¿no? Entonces eso son pérdidas al final, ¿no? Pero bueno, o sea, no están centrados en la producción. Entonces tienes que entender que al ser tecnología nueva y buscar un poco también la estética, la eficiencia y por tanto el coste de esa infraestructura, si comparas un utility scale, una gran planta, comparado con el autoconsumo o la construcción en edificios, es casi el doble, claro, o 2,5 veces. Entonces, claro, estamos viendo que ha habido un crecimiento a nivel industrial fuertísimo, los precios han caído mucho, pero lógicamente en autoconsumo pues va un poco por detrás, ¿no? Lógicamente porque es a pequeño y mediano. Ahora estamos viendo que los medianos consumidores se están metiendo al carro. O sea, Carrefour, Ikea, instalaciones grandes, pues están siguiendo a las plantas grandes. El siguiente paso que vamos a ver es, si sigue cayendo más y más el precio de la energía, es que se empiecen a meter caña al siguiente nivel, que es al autoconsumo y la eficiencia en infraestructuras. Es un tema que se está moviendo muchísimo, pero yo creo que a medida que siga pasando la tecnología a nivel industrial, le quedan 2-3 años para que empiece a aparecer, al igual que apareció otra vez el boom aquí en plantas grandes, que empieza a aparecer en infraestructuras. Sí, yo tenía, por comentar un poco también, básicamente a nivel estructural, ¿no? Y arquitectónico, pues bueno, lo fácil es, pues tanto viviendas unifamiliares que tienen una cubierta pues a 2 aguas, ¿no? Por ejemplo, naves industriales, y luego edificios que tengan la azotea, por ejemplo, con espacio, ¿no? En estos casos no habría que hacer ningún tipo de adaptación ni nada, simplemente tienes, superficie libre, ¿no? Y puedes hacerlo, la instalación sin problema. Luego está el tema de, nuevos edificios, ¿vale? Que evidentemente hay cosas que igual la sociedad en general no sabe, pero por ejemplo la estación de autobuses, creo que de Vitoria, yo estuve de prácticas en una empresa en Burgos que se llama Norsol Eléctrica, hace como, pues no sé, 5 años o así, o 6, y estuvieron ellos instalando una instalación fotovoltaica en la estación de autobuses de Vitoria, y es bastante original porque básicamente tienen, a ver cómo lo explico, tienen, pues bueno, en la fachada, ¿vale? Básicamente van poniendo las filas de módulos y además el tipo de módulo pues es un módulo que está diseñado, como decía Sergio, hay muchos tipos, ¿no? Pero para dejar pasar el mayor espacio de luz posible, digamos, a lo que es el hall, digamos, de la estación de autobuses, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de diseños, por ejemplo también el diseño del edificio del Instituto de Energía Solar de la Politécnica de Madrid, que es donde yo estudié el máster, también tiene en las ventanas, ¿vale? En los pisos, tiene 3 pisos, ¿no? Primero, segundo y tercero, y en la fachada tiene
tiene, digamos, pues bueno, una instalación fotovoltaica que no es común. Es, como os digo, básicamente los módulos pues por encima de las ventanas, ¿no? O sea, tú te asomas a la ventana y ves pues el exterior, pero justo por encima tuyo hay unos módulos con una inclinación de unos pues 30 grados aproximadamente, y esa sería otra forma de hacer adaptaciones, ¿no? Hay una empresa muy interesante de Valladolid que se llama Onyx Solar, ¿vale? Que ha sido premiada... De vidrios, ¿no? De cristales. Sí, además ha sido premiada con el premio al vidrio más innovador, digamos, ¿no? En Estados Unidos. O sea, que tiene varios premios. Sí que obviamente al final es un tema de precio también, de precio. Pero sí, son al menos maneras, además de eficientes, son así originales, ¿no? Claro. Está bastante bien. Sí. Y hay mucho potencial, claro. Pues chicos... Pero bueno, de todas formas, ligada a la pregunta anterior, quiero decir, en Utility Scale explotó, entonces tienes que entender que ahora viene autoconsumo y infraestructuras, es una oportunidad para gente nueva que se meta y vaya de la mano de nueva rama de fotovoltaica. O sea que para mí sí que podemos liderar si se hacen las cosas bien y si permitimos a los chavales que tienen ganas, estudios y quieren desarrollarse profesionalmente, les permitimos quedarse aquí y incentivamos que se desarrollen en esta rama, junto al almacenamiento eléctrico y junto al coche eléctrico, que más o menos es lo que permite un poco el equilibrio en la balanza en el consumo y demanda en el mercado eléctrico. Entonces yo creo que sí, que podemos estar en una forma bastante pionera y yo al menos también veo esperanza en el sector, vamos. Me alegro. Ahora justamente que queríamos ir acabando ya, nos vamos con este mensaje de Sergio Suárez. ¿Y Eduardo, tienes algún mensaje para acabar? ¿Así? Sí, bueno, a nivel políticos. Bueno, a nuestros políticos, como dice Adrián, vamos, un mensaje clave. Al final, el gran desarrollo de la energía solar se ha producido principalmente por el abaratamiento de los costes, ¿vale? Del módulo fotovoltaico sobre todo, que es el principal componente a nivel de precio de lo que tú inviertes, ¿no? En una planta solar, y ha habido una reducción de costes brutal en los últimos 20 años que ninguna tecnología ha tenido a lo largo de su historia, ¿vale? Entonces, pues bueno, por un lado el tema de los costes, por otro lado el tema fiscal es muy importante, ¿vale? Y el tema de la legislación. Nosotros, por ejemplo, con el autoconsumo llevamos 2 años, por decir una cifra, pero Brasil, por ejemplo, lleva casi 10 años con una legislación muy favorable al autoconsumo, ¿vale? Y yo tengo amigos en Brasil que llevan trabajando en autoconsumo 5 o 6 años. Entonces, bueno, un mensaje a los políticos, que creo que ya más o menos vamos por el buen camino. Y por otro lado, a nivel de competitividad y empresas, creo que tenemos empresas muy competentes, multinacionales o bueno, más medianas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, Iberdrola, Acciona, luego desarrolladores locales. Pues bueno, creo que tenemos la tecnología y tenemos grandes empresas energéticas y otras que están creciendo que pueden tener un papel importante y no solo en España, sino también, pues bueno, desarrollar en otros países y que hagan que, pues bueno, que seamos un papel protagonista, ¿no? En los próximos años. Pues ya vamos a ir acabando el programa de hoy y muchas gracias, Sergio y Eduardo, ambos por haber venido a este programa. Muchísimas gracias a vosotros y nada, para eso estamos aquí en la punta de lanza de las energías renovables en Madrid, para lo que queráis. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias por venir. Desde Bufic nos despedimos. Adrián, saludos. Cabrera, Sergio y un servidor, David. Hasta el siguiente programa. Bien. Ahí sí. Vale.